Completo el vídeo anterior relativo a Blittery porque cometí una pequeña imprecisión diciendo que el número 3 fue digamos, el canto del cisne de Blittery. Pero no es exactamente así porque todavía hubo un cuarto número de Blittery que se publicó en la revista Iralka. Fue el momento en el cual nos quedamos sin subvención del vicerrectorado, nos dieron algunas explicaciones un poquito extrañas y la revista Iralka nos ofreció que el material que habíamos atesorado durante el año 96 para hacer el monográfico sobre el saber, pues tuviera cabida. Entonces, Iralka nos ofreció, digamos, su apoyo y hubo un número extra del año 1997, que es este exactamente, donde el material de Blittery, que es aquí donde aparece, se reprodujo y se editó. Digamos que a partir de ese momento, digamos, la revista Iralka empezó a llamarse Iralka Blittery y de alguna manera la cosa se refundó. De hecho, el colectivo Procusto fue sustituido por el colectivo Hanuman y, digamos, un poco el ideario de Blittery se reorientó. Perdimos, en cierto sentido, un poquito de autonomía, pero a cambio, digamos, apoyamos decididamente la nueva andadura de Iralka. ¿Vale? El caso es que para este número 4, digamos, los colaboradores fueron los siguientes. Bucólico, que es Imanol Gómez, que es un poeta bilbaíno, amigo nuestro, que tiene este seudónimo. Eva Lainsa, que era musicóloga y filósofa, publicó un artículo titulado Saber musical inmediato. Luego publicó también Francesc Calvo Ortega, un artículo titulado Saber y disciplinarización social. En tercer lugar, o mejor dicho, en cuarto, Carmen Pardo, que repetía con El oráculo herido, que es también musicóloga. Finalmente, Pérez Saborit, Saber, con una serie de aforismos. También Cándido Martín, que yo creo que fue profesor en la Universidad de Cádiz, Desarrollo de la historia de la ciencia como saber disciplinar. Y a continuación, una contribución mía titulada Carta acerca de lo que sé de John Barclay, que era un novelista latino del siglo XVII, absolutamente desconocido en la actualidad, y sobre el cual estuve investigando en su momento y de alguna manera, digamos, este artículo era un recopilatorio de las noticias que había ido atesorando en torno a John Barclay. En aquella época, evidentemente, no había internet y todo se hacía a sangre, por decirlo así, es decir, acudiendo a bibliotecas y leyendo libros, no dándole a buscadores. Un cuento en vasco, en vascuence, de Michel Usart, y finalmente el concepto de saber en María Zambrano de Isabel Balza, que había hecho la tesis sobre la misma. Se completaba el número con una reseña de Sebastián Martínez Solás, que es un profesor andaluz, porque a partir de ese momento empezamos a tener mucha relación con la gente de Granada y de Jaén. Es curioso, por último, querría resaltar el hecho de que las ilustraciones fueron hechas por Gordzin Stanoslovich, que era un refugiado bosnio, un chaval de 20 y pocos años, con el cual teníamos mucha relación, porque en San Sebastián se había vivido con mucha intensidad las vicisitudes de los refugiados bosnios y demás. Es muy interesante lo que escribió el colectivo Hanuman en aquel momento. Yo no lo recordaba, desde luego yo no, digamos, apoyo evidentemente aquello que se decía. El caso es que hay un momento en el que el colectivo Hanuman se hace eco de los problemas que ha tenido Blittery para sacar adelante su proyecto
Y hay un momento en el que el colectivo Hanuman muy graciosamente dice: pero como a nosotros no nos financia el representante de ese Dios en la tierra, hemos querido abrir nuestras páginas, un pequeño y humilde ventanuco proletario, para garantizar el derecho del colectivo procusto a decir lo que quiere decir. Porque a diferencia de los demócratas, nosotros los proletarios sabemos que solo garantizamos nuestra propia libertad cuando nos convertimos en garantes de la libertad de quienes nos rodean. Vale, el caso es que estas cosas me suenan ahora un poquito cursis, pero desde luego tenían su gracia. Bien, a partir del año 97, digamos que Iralka continuó con sus monográficos, quizá hable de ello en vídeos posteriores. De alguno de ellos me ocupé yo mismo, es decir, como director del monográfico, pero ya íbamos dejando que cierta persona se ocupara de recopilar artículos y de diseñarlo.